Hola, ¿cómo están? El presidente de México, Manuel López Obrador, muy amigo de el lacayo argentino Alberto Fernández, se presentó en un seminario por un aniversario de la muerte de Simón Bolívar en México, y allí, emitió un discurso, un bilioso discurso contra los Estados Unidos, una filípica importante, basado en el tradicional discurso latinoamericano de los 60, ¿no? Un olor a naftalina que apestaba, aquello del intervencionismo, de las ocupaciones, de América para los americanos, en fin. Y también se refirió a que el único país de la región que había enfrentado con dignidad a los Estados Unidos y a su política era Cuba, que durante más de medio siglo había defendido su soberanía frente a los ataques de los Estados Unidos. También hizo referencia a lo que él llamó el zarpazo en 1848, que no fue otra cosa que un enfrentamiento bélico, una guerra entre Estados Unidos y México, que México perdió y por la cual medio país casi pasó a manos norteamericanas. Él lo llamó el zarpazo, muy ofendido, como si Estados Unidos, no existiendo ninguna razón, ninguna diferencia bélica entre los dos, se hubiera levantado una mañana y hubiera ocupado medio país. No, ese fue el resultado de un enfrentamiento. Y en aquella época las consecuencias de los enfrentamientos bélicos eran esas, las pérdidas concretas de territorio. Entonces, a ver, don Manuel, interpreto su queja, digamos, ¿no es cierto? Y ya que está tan quejoso y tan molesto, y partiendo de la base de que en ningún lugar de la historia estaba predeterminado que Estados Unidos o que los Estados Unidos fueran los ricos y América Latina la pobre, que los Estados Unidos fueran los avanzados y América Latina la atrasada, en ningún lugar predeterminado de la historia estaba escrito eso. ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Ya que nos ofende tanto la política que Estados Unidos tuvo para con América Latina, ¿por qué América Latina no la tuvo para con los Estados Unidos? ¿Por qué en lugar de ser Estados Unidos quien influyó en América Latina, por qué no fue América Latina quien influyó en Estados Unidos? ¿Y sabe por qué, López Obrador? Porque la nuestra es una sociedad holgazana, una sociedad bravucona pero no brava, una sociedad inventiva para la trampa, pero poco creativa para el desarrollo, la modernidad y para lo bueno. Una sociedad llena de resentimientos, de envidias, de un complejo de inferioridad monstruoso. Una sociedad poco industriosa, poco inclinada a la solución práctica de los problemas e incluso a aprender la técnica para resolver problemas en la práctica. Una sociedad llena de odios, una sociedad enfrentada, una sociedad corrupta. Por eso nosotros no pudimos hacer lo que hizo Estados Unidos. Y ya que está tan molesto, por ejemplo, con lo que usted llamó el zarpazo de 1848, ¿por qué no se presentó México a ese enfrentamiento? Fue y lo ganó. Y entonces se hubiera quedado México con medio Estados Unidos, en lugar de Estados Unidos haberse quedado con medio México. Pero ¿sabe por qué?
no ocurrió eso? Porque también la administración de una guerra necesita de limpieza y necesita de estadistas. Y como hoy, México era un país corrupto y la corrupción corroe todo lo que toca, desde la administración económica hasta la administración de una guerra. Por eso México perdió. Y le recuerdo que gran parte de ese territorio no fue perdido en una guerra. Un caudillo probablemente admirado por usted, porque defendía las mismas prácticas autoritarias que usted defiende, caudillo Santa Anna, vendió parte de ese territorio, por ejemplo lo que hoy es Texas, a Washington. Así que busque allí las razones de su enojo, las razones de su resentimiento, López Obrador. En ningún lugar de la historia estaba predeterminado que Estados Unidos fuera el avanzado, el progresista, el desarrollado, el país del primer mundo, y nosotros fuéramos el atraso, la miseria, la pobreza, la pobreza, los países del tercer mundo. En ningún lugar estaba escrito eso. Nosotros lo hicimos y ellos lo hicieron. Entonces, en lugar de quejarse por eso resentidamente, y en lugar de alabar dictaduras impresentables que han sumido en la miseria a millones de personas, en la indigencia y en la pobreza más cruel y más indigna, mírese su propio ombligo, López Obrador, un ombligo lleno de la misma mugre que le impidió a América Latina ser lo que los Estados Unidos son hoy. Le repito, en ningún lugar de la historia estaba preescrito que ellos, los Estados Unidos, fueran los ricos y nosotros, América Latina, los pobres. Ellos construyeron su historia y nosotros la nuestra. Hagámonos cargo y dejémonos de llorar.